Pues muy buenas tardes y les agradecemos mucho que hayan venido a este conversatorio que se llama Contaminación Marina por metales pesados desde el enfoque Una Salud. Es un gusto contar con su presencia en este espacio de diálogo e intercambio de experiencias que hemos organizado en el marco del Día Mundial de los Océanos, donde queremos reflexionar sobre esta problemática ambiental y de salud pública de gran relevancia, que es la presencia de metales pesados en los ecosistemas marinos y sus implicaciones para la salud humana, animal y ambiental. Desde la perspectiva de una salud, reconocemos que la salud de las personas, los animales y los ecosistemas marinos están interconectados, por lo que abordar esta contaminación requiere de un enfoque integral, colaborativo e interdisciplinario. También les queremos recordar que este conversatorio forma parte de un esfuerzo colaborativo y multidisciplinario que realizamos en esta red para la evaluación de la salud planetaria en escenarios sindémicos emergentes, que es la red Especies. En esta red reunimos a investigadoras e investigadores con el objetivo de enfrentar todos estos determinantes sociales y ambientales que afectan la salud, tratando de proteger al mismo tiempo los derechos humanos y de la naturaleza. En la red estamos trabajando en 5 nodos principales, que es tanto la crisis climática y atmosférica, los sistemas agroalimentarios, las mezclas químicas, la crisis hídrica y la salud integral. Y desde este nodo de crisis hídrica promovemos espacios como este justo para aprender de iniciativas comunitarias y que están enfrentando estos desafíos urgentes. Les informamos que este evento se está grabando y que posteriormente lo estaremos compartiendo en las redes sociales de la red Especies, que también les estaremos colocando. Muchas gracias por estar aquí. Y pues le agradecemos mucho a la doctora Laura Arriola Mendoza por su presencia para compartirnos este día. Ella es médica egresada de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional, con maestría y doctorado en ciencias, con especialidad en toxicología por el CIMBESTAF del Instituto Politécnico Nacional, y ha sido profesora en programas de posgrado en diversas instituciones del Politécnico, incluyendo el CIEMAT, el CICIMAR y el CIMBESTAF, donde ha impartido cursos sobre toxicología y ecotoxicología marina. Su investigación se enfoca en los efectos de contaminantes ambientales en la salud humana y los ecosistemas, especialmente en la contaminación marina por metales pesados, microplásticos y otros contaminantes. Ha trabajado también en la estimación de riesgos por consumo de especies marinas contaminadas y en el análisis de fuentes antropogénicas de contaminación como la minería y la agricultura. Es autora de más de 30 artículos científicos indexados, cuenta con más de 1,500 citas, tiene un índice H de 18 y forma parte del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Es miembro de diversas organizaciones científicas nacionales e internacionales y actualmente participa como experta en toxicología en la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos de la ONU. Además, tiene más de una década de experiencia en gestión de la investigación científica en el sector público, destacando como directora de investigación y secretaria de investigación y posgrado en el Instituto Politécnico Nacional. Muy bienvenida y muchas gracias por acompañarnos y adelante, por favor, con Pues, esta plática. pues muchísimas gracias. Es realmente un honor, un gran placer el hecho de poder estar aquí con ustedes compartiendo este espacio y bueno, pues generando justamente estos espacios de reflexión y de diálogo.
Pues justamente, bueno, quisiera agregar a lo que ya se mencionó en relación al Día Mundial de los Océanos, pues que es una conmemoración realmente muy reciente. Fue apenas instalada en el 2008, ¿sí? Por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ellos se reúnen anualmente y, bueno, el 5 de diciembre hacen instituyen el Día Mundial de los Océanos en el 2008. Es decir, no tenemos siquiera 20 años con este foco en el panorama a nivel global. Y bueno, yo espero convencerlos a lo largo de la plática de la importancia que tiene el hecho de voltear a ver la salud de los océanos como parte integral de la salud del planeta y, por supuesto, de todas las especies que en ellas habitamos. Em, ok. Bien, primero, pues me gustaría centrarnos un poquito en relación a, pues, qué es el concepto de una sola salud, que ya platicaron también en relación a la importancia de visualizar a la salud como el resultado de esas interconexiones entre lo que es la salud humana, la salud animal y la salud ambiental. Y bueno, pues este concepto, digamos, de manera más formal, también ha sido implementado ya, digamos, recientemente. Se comenzó a trabajar en él o a proponer en el año 2000. Y es a partir del 2008 cuando tres organismos internacionales, que son la Organización Mundial de la Salud, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Mundial de la Salud Ambiental, la OIE, que, digamos, implementan o focalizan ya de manera más importante la atención en el término de en los términos de una sola salud. Ahora, desde que se implementa hasta la fecha, pues el enfoque de una sola salud ha sido aplicado principalmente pues a la vigilancia y control de enfermedades, principalmente transmisibles. Se ha enfocado mucho, se ha dirigido hacia el tema de zoonosis, se ha considerado también, por ejemplo, la resistencia a la resistencia antimicrobiana. Y bueno, comienza a darse relevancia a aplicar este enfoque de una sola salud en términos de la conservación de la biodiversidad. Entonces, me gustaría que fuéramos en una revisión muy rápida acerca de la importancia que ha tenido la evolución del concepto de salud y por qué es importante aterrizarlo y llegar hasta la perspectiva de una sola salud. En esta imagen, pues comienzo con centrar la atención en lo que es la definición de salud tal como está establecida por la Organización Mundial de la Salud, en donde nos dice que es el completo estado de equilibrio biológico, psicológico y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Y esta definición de salud se centra en el individuo. Aquí también participa, hay un concepto importante que es la triada ecológica, en donde existe se señala la importancia de la interrelación entre lo que es el ambiente, los agentes causales y el propio huésped para el desarrollo de la enfermedad. Pero ¿en dónde? Pues en el individuo, centrado siempre en él y hablando del individuo como el ser humano. Pasamos entonces de esta procuración o de esta definición de salud al individuo a lo que es la salud pública. Sí, vamos a ir dando como saltos cuánticos en esta charla. Y es importante tomar en consideración que la salud pública se va a orientar a dar una respuesta organizada de parte de varios actores de la sociedad para promover, para mantener y para proteger la salud de los humanos, para proteger la salud de la comunidad, así como la prevención de enfermedades, la prevención de lesiones y, por supuesto, la prevención de incapacidad. Aquí es importante señalar que, bueno, pues quienes se ocupan o se responsabilizan de que se ejecute bien o se aplique
se cumplan las funciones de la salud pública, pues son organizaciones intergubernamentales como la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, etcétera. Las instituciones propiamente del Estado, y también tienen una participación importante la sociedad civil a través de otros grupos como ONGs o grupos de defensa de derechos de la salud. Pero nuevamente focalizado hacia la salud del humano. Bien, de aquí vamos a tratar de explicar o de comprender el concepto de salud ambiental, que finalmente es una rama de la salud pública que se enfoca en la evaluación, en la corrección de los factores ambientales que pueden afectar la salud de las poblaciones humanas. Y aquí tomando en consideración tanto la salud de las generaciones presentes y también de las generaciones futuras a través de las consideraciones de estas determinantes ambientales de salud. Les presento en esta imagen una reflexión, o los quiero conducir hacia una reflexión en torno a de los objetivos del desarrollo sostenible, de los 17 objetivos del desarrollo sostenible, los que se centran en la procuración, digamos, o los que convergen en los temas de salud y bienestar, eso que es el objetivo, el ODS número 3, pues son 5, que son los ODS 6 de agua limpia y saneamiento, el 7 de energía asequible, el 11 de ciudades y comunidades sostenibles, el 12 de producción y consumo responsable y el 13 que es acción por el clima. Esta información fue obtenida directamente de la página de la Organización Mundial de la Salud y en donde pues, nos surge una duda, donde está, por ejemplo, identificado como tal el objetivo número 14, que es el de vida submarina, ¿no? Entonces, como que inclusive a nivel macro, a nivel global, a través de estos organismos internacionales, de repente se está perdiendo de vista la relevancia de la vida submarina en la salud global, en la salud humana. Bien, entonces, con esto, pues, ¿cuál es el enfoque del abordaje de la salud en el concepto de una sola salud? Y como bien lo citaba, Creo que apagaste tu micrófono, Laura, ya no te escuchamos. perdón, Listo. perdón, algo sucedió por ahí, una disculpa. Bien, mencionábamos entonces, ¿cuál es el enfoque del abordaje de la salud en el concepto de una sola salud? Bueno, nos centramos en algunos puntos clave, que es un enfoque holístico, ¿sí? En donde se abordan las amenazas a la salud en la interfaz entre animales, humanos y ambiente. Y este es un enfoque que implica flechas en múltiples direcciones, ¿sí? Son relaciones de ida y vuelta entre cada uno de estos componentes. Aquí estamos. Sí, ya, perdón. Bien. Decíamos que está es la interrelación justamente entre cada uno de estos componentes y obliga al análisis desde un enfoque sistémico, analizando las interconexiones, la integración obviamente de los fenómenos y por supuesto es indispensable el abordaje transdisciplinario. Bien, entonces vamos en este momento a centrarnos en el ambiente marino, ¿sí? De toda esta perspectiva. Y aquí, bueno, pues el ambiente marino es el entorno físico, o sea, no es lo mismo ambiente que ecosistema, y eso es bien importante que lo vayamos ya identificando, ¿sí? El ambiente se va a referir a todos los componentes abióticos, que es ese entorno físico donde viven los organismos marinos, que incluyen condiciones características o factores como la salinidad, la temperatura, la presión, la disponibilidad de luz, las corrientes marinas, la disposición o disponibilidad de oxígeno que cambia también en la columna de agua. ¿Sí? Y en consecuencia, todas estas condiciones determinan la distribución y la adaptación de los organismos marinos. En cambio, cuando ya estamos hablando del ecosistema, pues aquí ya se integran justamente estos factores bióticos. A ver, perdón, es que aquí está.
¿sí? Se integran, los factores bióticos. Y aquí, bueno, pues tenemos que se engloban justamente tanto los factores abióticos como los factores bióticos, es decir, las condiciones físico-químicas como todos los seres vivos. Y algo que es muy importante señalar es que estos van a interactuar en diferentes escalas temporales y espaciales, permitiendo el intercambio entre materia y energía. Es decir, estamos hablando del ecosistema, todos los ecosistemas son dinámicos, todos. Pero el ecosistema marino vamos a tratar de enfatizar durante la charla la importancia de esa mayor, si puede decirse, mayor dinamismo dentro del propio ecosistema. Entonces se caracteriza por su diversidad de especies, las relaciones alimentarias y sus ciclos biológicos. Entonces, una vez que ya tenemos claro ese ecosistema o tenemos una idea más clara de ese ecosistema marino, pues vamos a dar algunos datos relevantes, ¿sí? Bueno, para empezar, es una masa de agua salada continua que cubre aproximadamente el 70% de la superficie del planeta y por ende es el ecosistema más grande, aunque debe señalarse que por las características tanto físico-químicas como de la biodiversidad, este gran ecosistema marino tiene distintos tipos de ecosistemas. Pero en este caso, en esta plática, no nos vamos a enfocar en diferenciar cada uno de ellos. Hablaremos del ecosistema marino. El 96% del agua total del planeta se encuentra en el océano. Y esto, la superficie del océano tiene aproximadamente el 90% de la superficie habitable del planeta. Ojo, aunque no solo representa el 70% de la superficie del planeta, tiene el 90% de la superficie habitable. Es decir, en la parte continental, también como en el océano, existen espacios que no son habitables. De hecho, en el océano se conocen como zonas muertas. Y de esta superficie apenas se ha explorado el 5%. ¿Sí? Se han identificado alrededor de 250,000 especies y se estima que tiene el 80% de la biodiversidad. Ahora, el océano aporta la mitad del oxígeno de la atmósfera, más del 50% del oxígeno que nosotros y todos los seres vivos respiramos proviene del océano. Alimenta a más de 3,000 millones de personas en el mundo, de una población global para 2025 estimada en 8.25 mil millones de personas, de habitantes, proporcionando la proteína de origen animal, el 20% de la proteína de origen animal a nivel global. Ahora vamos a otros datos que son bastante duros, ¿no? Difíciles. Se estima que el 80% de los contaminantes presentes en el ambiente marino proceden de la región continental. Y aproximadamente, este es un dato importante, sobre todo por hechos que se presentaron en este fin de semana, aproximadamente el 90% de los productos de comercio global se transportan a través de la vía marítima. Bien, entonces, es importante mencionar que aunque estamos hablando de una masa de agua continua, existen diferencias entre lo que son los mares y lo que son los océanos. Y estas diferencias están dadas, bueno, primero, las organizaciones internacionales han dividido a los océanos en 5 grandes regiones, que son el Océano Pacífico, el Atlántico, el Índico, el Océano Ártico y el Océano Antártico. Y los mares, si ustedes pueden seguir con mi cursor, pues van a ser igual masas de agua, pero que se encuentran más relacionadas con la región continental. Estos mares hay de distintos tipos también. Hay mares litorales, que es como ejemplo el Golfo de México, mares continentales, como puede ser, por ejemplo, el mar Mediterráneo, y algunos mares interiores que tienen una escasísima o casi nula conexión con los océanos, que son conocidos como mares interiores, y este es el caso, por ejemplo, del Mar Muerto. Bien, ahora,
De esta distribución, a mí me gustaría que ahora nos centráramos en la importancia de la plataforma continental. ¿Qué es la plataforma continental? Entonces, en el sitio justamente en donde se une la línea de costa, la zona del continente, con el inicio de a donde llega el agua justamente de los mares o de los océanos, y hasta una profundidad estimada en 200 metros, estamos hablando de que es la plataforma continental en función de su definición geológica. ¿Sí? Nosotros podemos observar aquí la costa, la zona de la plataforma continental, el talud, sí que es esta parte de inclinación en donde ya llegamos a zonas más profundas en lo que viene siendo el fondo del mar. Podemos irnos a esta otra imagen en donde, bueno, tenemos nuevamente la costa, la zona del talud, la plataforma continental, la planicie abisal y la superficie oceánica. Si nosotros comparamos, vemos que en un sitio la plataforma continental está llegando a aguas, digamos, a lo que se conoce como zona nerítica, que son aguas poco profundas, de aproximadamente 200 metros. Pero si vemos nosotros en la imagen de la derecha, esta plataforma continental se extendió y, bueno, ¿cuál es la razón? Bueno, que existen algunas convenciones ya, acuerdos internacionales, específicamente, por ejemplo, la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Mar, en donde para aquellos países que tienen litoral, en donde la plataforma continental está muy reducida, se ha extendido, se han definido estas zonas económicas exclusivas para la explotación de los recursos, tanto recursos vivos como recursos minerales, y se han hecho algunas modificaciones. Por ejemplo, para aquellos países que tienen muy poca plataforma, se les dan hasta 200 millas náuticas, es decir, 300 kilómetros náuticos, y para aquellos que tienen plataformas continentales muy extensas, pues se les limita hasta 350 millas náuticas, es decir, 648 kilómetros náuticos. Ahora, existen, por supuesto, aguas mucho más profundas y además más profundas y a mayor distancia de la zona continental. Y estas aguas se conocen como aguas no jurisdiccionales y aquí, por ejemplo, les estoy presentando en el Océano Pacífico la zona Clarion-Clipperton, que es una zona muy rica en minerales en el fondo marino, y las Islas Cook. Y bueno, de este lado, pues aquí podemos observar las fosas marianas, que se encuentran a una profundidad superior a los 11.000 metros. Entonces, aquí nosotros podemos observar justamente la descripción, una descripción gráfica de cómo es que se encuentra este fondo marino. Nuevamente la línea de costa, la zona nerítica, que dijimos que es hasta aproximadamente entre los 200 metros de profundidad. Bueno, en función de la profundidad se va clasificando en la zona epipelágica, mesopelágica, batipelágica y así sucesivamente hasta mayor profundidad. Dijimos que puede ser hasta de más de 11.000 metros. ¿Qué es importante? Esto es lo que define, bueno, las características geológicas, hidrológicas y de corrientes, ¿no? La mecánica, la cinética de las aguas, más las características de salinidad, temperatura, incidencia de luz y oxígeno disuelto, son los que van a definir en un momento dado el desarrollo de la vida, el desarrollo de la biota en el fondo marino. Entonces, nosotros tenemos que realmente las zonas que están más cercanas a la plataforma continental son muy ricas en biodiversidad. ¿Y por qué? Bueno, pues porque justamente aquí se encuentra la zona fótica, es decir, a donde puede alcanzar a pasar la luz. Y eso quiere decir zona fótica, a donde puede todavía llegar los rayos de luz. Y la zona afótica, obviamente, conforme vamos aumentando la profundidad, va disminuyendo la penetración de la luz en la columna de agua. Aumenta la presión, se modifica la salinidad, disminuye la presión de oxígeno, etcétera, ¿sí? Entonces, los sitios que son más ricos en biodiversidad, pues, y donde además se encuentran los productores primarios de fotosintéticos,
¿sí? Se encuentran justamente aquí. Y estos productores primarios fotosintéticos, pues son los responsables, obviamente, de la síntesis de la biomasa en el fondo del mar a partir de el dióxido de carbono y obviamente de los otros elementos y la liberación de oxígeno. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos esto en cuenta porque cuando veamos dónde se encuentran las zonas de descarga, las principales zonas de descarga, vamos a ver que se encuentran justamente cubriendo estas zonas de ricas en biodiversidad y cuyo equilibrio deberíamos estar cuidando muchísimo. Entonces, mencionamos que los ecosistemas marinos son múltiples y que están en función, obviamente, de las características tanto físicas como de biodiversidad que se encuentran en el fondo del mar. Entonces, esta imagen, este es un mapa forma parte de un informe que fue elaborado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España, que es una organización que agrupa varios centros de investigación, y el Instituto de Ciencias del Mar. Y lo que nosotros estamos observando en color verde, pues es toda la región continental, obviamente en región azul, todo lo que es el océano, ¿sí? Mares, etcétera. La parte aquí en el sur observamos el Antártico. Y en amarillo estamos observando la biodiversidad, ¿sí? La productividad, hablando de biota, ajá. No la distribución de la biodiversidad, pero lo que estamos observando aquí son las zonas más ricas biológicamente, es decir, con organismos que tienen mayor densidad de organismos vivos. Y observen ustedes que se encuentran justamente cerca de las plataformas continentales, ¿sí? Que es muy importante esto. Bien, entonces, esta biodiversidad que observamos nosotros en el mapa, pues no está distribuida de forma homogénea, es decir, se encuentra distribuida de manera heterogénea. Y este es un artículo precioso que fue publicado en Nature desde el año 2010, en donde nosotros podemos observar, ¿sí? Cómo es que se encuentra la distribución de la biodiversidad. Entonces, en la figura con la letra A tenemos todos los taxones. Aquí se dice que no están normalizados y la normalización se hizo en función de eliminar aquellas zonas que no tenían seres vivos prácticamente, en donde la superficie de unidad que fuera analizada era menor a 10 kilómetros, si no mal recuerdo. En fin, entonces se hacen una serie de ajustes y se normalizan estos datos y tenemos entonces la figura marcada con la letra B, en donde podemos ver aquí la distribución de todos los taxones. Bueno, son 13 especies las que estudiaron, ¿de acuerdo? Son 13 especies las que incluyó este estudio, 7 especies principalmente costeras y 6, perdón, ahí me equivoqué en el pie de la figura, son 6 especies oceánicas y 7 especies costeras. Y entonces vamos a observar cómo se marca la intensidad justamente de esta biodiversidad, yendo desde colores azules hasta colores rojo intensos, en donde podemos ver que los rojo intensos son aquellos que tienen mayor biodiversidad. Y vemos nuevamente, pues, dónde se encuentran estas zonas, tanto en las zonas costeras como en la región oceánica. En esta imagen tenemos ya la distribución por las grandes especies, ¿sí? En la primer columna, pues bueno, están algunas de peces costeros, tiburones, cefalópodos, pinípedos, corales, perdón, pastos marinos y la región de zonas de manglares. Y en la parte en la columna de la derecha, en las figuras de la columna de la derecha, pues observamos nosotros desde atún, tiburones, calamares, cetáceos, etcétera, ¿no? Distintos tipos ya de las otras especies en la región oceánica. Pero ¿qué es importante señalar? Que justamente la zona costera, vean ustedes, es donde se encuentran mayormente los productores primarios que van a sostener prácticamente en gran medida la red trófica que alimenta inclusive a las especies que son oceánicas. Entonces, esto es también muy importante de considerar. Bien, entonces,
¿Por qué es importante? Bueno, ¿a dónde vamos o por qué señalar justamente estas zonas de las costas y de la plataforma? Porque dijimos que son los principales sitios en donde se descargan los metales pesados. Y entonces vamos a primero, antes de entrar a la parte toxicológica, tratar de comprender ¿qué representan los metales pesados en todo lo que es la geoquímica del mar? ¿Sí? De una manera muy sencilla. Aquí nosotros tenemos un gráfico en donde estamos representando por cada kilogramo de agua de mar 965.6 gramos son agua, es decir, 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno. Otros componentes que son los que proporcionan la salinidad son 34.4 gramos. Y nosotros dijimos hace algunas diapositivas que la salinidad cambia también en la columna de agua y en algunas zonas dentro en el fondo marino, ¿no? No solamente en profundidad, sino también en extensión. ¿Y esto a qué se debe? Pues justamente a los solutos que se encuentran en el agua. En donde la gran mayoría son cloruros, ¿sí? Seguimos en abundancia el sodio, sulfatos, magnesio, bicarbonato, calcio, potasio, en donde vemos que todos están prácticamente también se pueden identificar en gramos. Y es más, los podríamos expresar casi en porcentajes, ¿de acuerdo? Sin embargo, ahora, pues, ¿dónde están los metales pesados? Bueno, pues veamos esta pequeña rebanada de color morado que dice otros, y ahí es justamente donde tenemos los elementos traza que pueden ser esenciales, que son micronutrientes que son fundamentales para la vida, o no esenciales. Y dentro de ellos, pues tenemos a los metales pesados. Entonces, ¿qué es un metal pesado? Sería la pregunta, ¿sí? Bueno, pues los metales pesados son elementos de alta densidad, ¿sí? Que tienen densidades mayores a 5 gramos por centímetro cúbico, son electropositivos, son muy electropositivos, y esto quiere decir que tienden a formar cationes en solución. Es decir, vamos a tener valencias de más 2, más 3, más 4, dependiendo del tipo de metal. Y esto obviamente va a condicionar el tipo de interacciones que tienen con los sistemas biológicos, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, ¿de dónde vienen estos metales o por qué hemos hecho tanto énfasis en la zona litoral, en la zona de la plataforma continental? Bueno, pues porque es donde se encuentran principalmente estas zonas de descargas, ¿no? Que pueden ser descargas industriales, que pueden ser derivadas de tiraderos, ¿no? De tiraderos a cielo abierto, en este caso está muy elegantemente puesto el tema de composta, pero la realidad es que se hace poca composta en el país. Y no solo en el país, en el continente y a nivel mundial, pero bueno, también los lixiviados de composta llevan metales, por supuesto, ¿no? Las actividades de la agricultura que son tienen un papel muy relevante en la contaminación por metales pesados, la acuacultura, en fin, todas las actividades prácticamente antropogénicas continentales, más aquellas que se llevan a cabo también en el mar, ¿no? Como son actividades de minería, explotación y distribución de hidrocarburos, etcétera, ¿no? Diríamos que estas son como las más relevantes. Esta es una fotografía que llama mucho la atención y es de Chattogram, que es un distrito del país de Bangladesh que ha sido identificado como el país más contaminado del mundo. Entonces, nosotros aquí podemos observar cómo es que se encuentra justamente esta gran cantidad de desechos metálicos, las condiciones que tienen los buques, ¿verdad? En donde también pues hay procesos de oxidación, etcétera, que están lanzando una gran cantidad de metales al ambiente. Aunque a nivel global pudiese pensarse que no tienen una gran significancia, pero bueno, en las vecindades es muy relevante. Aquí tenemos igual zonas de extracción de hidrocarburos, algunas cuestiones de derrames que lamentablemente también se llegan a presentar con mucha mayor frecuencia que la que se desearía. Entonces, los metales pesados es importante que nosotros tengamos claro que, pues, de inicio ya están en toda la corteza terrestre, ¿sí? Que lo que estamos haciendo los humanos es provocar una redistribución de esos metales, y también esta redistribución puede darse
por fuentes naturales. Entonces, es factible trazar el origen de la contaminación, ya sea de actividades antropogénicas o bien por fuentes naturales. Ahorita les explico en esta misma diapositiva cómo, ¿no? Entonces, nuevamente, las distintas fuentes de metales pesados, de contaminación por metales pesados, y mencionábamos que se pueden trazar en un momento dado si son de origen geogénico o bien son de origen antropogénico. Y esto, bueno, son unos gráficos que muestran un análisis de componentes principales en donde podemos, en función de las asociaciones o correlaciones que existen con otros elementos, no solo metales pesados, sino entre otros elementos, se puede trazar e identificar si existe una situación de enriquecimiento asociada a actividades geogénicas o inclusive fenómenos naturales en el fondo del mar, como pueden ser las urgencias hidrotermales, etcétera, o bien son de origen antropogénico. Entonces, en esta imagen, vamos a tratar de llevarla muy rápido. Tenemos nosotros marcado, por ejemplo, aquí las actividades humanas, la fuente de contaminación, los factores que modifican en un momento dado, que facilitan el incremento de estos estresores, ¿no? De los metales pesados como estresores, sus modos de acción y las respuestas biológicas. Entonces, es un cuadro bastante complejo, pero bueno, pues aquí tenemos nosotros las actividades humanas que pueden llegar a provocar un incremento en o esa de redistribución de metales provocando un incremento en los océanos, las fuentes naturales, como bien lo mencionábamos. Sí, y bueno, cómo ingresan estos a través de los compartimentos ambientales, que pueden ser suelo, que pueden ser agua, que pueden ser el depósito seco o húmedo que es llevado a través de las corrientes de aire. Y bueno, finalmente, algunas condiciones ambientales químicas que van a modificar su biodisponibilidad, ¿no? Como el hecho de que exista un incremento en su ionización, volviéndolos más biodisponibles, es decir, cuando están en su forma iónica, esa forma catiónica que mencionábamos hace un momento, es cuando ingresan más fácilmente a las membranas biológicas, cruzan más fácilmente las membranas biológicas, sí pueden formar en un momento dado floculados, si se adhieren o se absorben a las partículas que se encuentran suspendidas, por ejemplo, en el océano, que ya sea la materia orgánica o el material particulado o bien a los sedimentos, etcétera, ¿no? Y entonces esto es lo que determina finalmente su entrada. Aquí, si ustedes se fijan, esta gill quiere decir, pues, branquias, ¿no? Al epitelio de las branquias, que es el epitelio por donde llevan a cabo sus procesos de intercambio de gases, o también a través de los sistemas digestivos, ¿no? De las especies marinas. Y bueno, pues esto condiciona en un momento dado las concentraciones de metales en los tejidos y en consecuencia las respuestas biológicas que se van a tener. Bien, entonces, aquí únicamente mencionar que, bueno, pues es importante que entendamos lo que es una red trófica y lo que son los niveles tróficos. El nivel trófico, pues hablábamos hace un momento de los productores primarios, ¿no? De aquellos que son capaces de llevar a cabo la fotosíntesis, que, bueno, pues se encuentran en los primeros niveles tróficos y así sucesivamente hasta llegar a lo que vienen siendo los predadores tope, que en este caso, pues son algunos grandes mamíferos, como son los tiburones, ballenas. En el caso, por ejemplo, de las aves marinas, que también son predadores tope, y bueno, son un puente comunicante de biodiversidad muy importante entre lo que es el ambiente marino y el ambiente terrestre, y por supuesto el hombre. Y bueno, pues mencionar que la red alimentaria de los ecosistemas marinos es mucho, pero mucho más compleja que la de los ecosistemas acuáticos, justamente por la gran biodiversidad que se tiene en cada uno de los niveles tróficos, específicamente en los niveles más bajos, ¿sí? Entonces, las interrelaciones de la red trófica son realmente redes muy, muy complejas. Bien, entonces, a lo largo una vez que ingresan estos metales pesados a las redes tróficas, pues es importante que se tracen dos procesos, que son la bioacumulación y el de abajo, perdón, quedó cortada la imagen, que es biomagnificación.
¿Qué es la bioacumulación? Pues va a ser el incremento de la concentración de estos metales en el mismo individuo conforme pasa el tiempo, es decir, conforme va creciendo. Y cuando hablamos de procesos de biomagnificación en las redes tróficas, pues es justamente que en este caso el krill o los camarones, etcétera, pues tienen cierta concentración, poquita por ahí de metales pesados, pero que se va incrementando en los siguientes niveles tróficos, toda vez que, bueno, se dan ciertos procesos en los cuales se van acumulando ya sea en tejidos reservorio, la velocidad de eliminación, en fin, por muchas cuestiones tóxico-cinéticas que van permitiendo en un momento dado el incremento en la concentración conforme se va avanzando en las redes tróficas. Y entonces, bueno, pues tenemos aquí este diagrama manera de síntesis acerca de las fuentes de contaminación, ¿sí? Que pueden ser desde descargas domésticas, descargas en relación a aguas de desecho de la agricultura, descargas industriales, contaminación del aire, que tiene un papel muy importante. Y bueno, pues estas actividades derivadas de las actividades antropogénicas, pues finalmente van a tener una importancia relevante, pero también tomar en consideración aquellos aportes que se dan propiamente desde el sedimento marino y desde la entrada en aguas a través de este sedimento, del propio sedimento marino. Al final, si gustan, podemos profundizar en ello. Bien, entonces, estos elementos puede ser que se encuentren disueltos en la columna de agua o bien que se encuentren en los sedimentos o en el agua de poro. ¿Y de qué va a depender? Depende de las características físico-químicas del ambiente marino, es decir, de ese pH, del potencial redox, de la salinidad, etcétera. Todos estos factores que ya mencionamos. Y es así como, pues en el agua o a través de la comida pueden ingresar nuevamente, dijimos, pues a las redes tróficas, desde los productores primarios hasta los organismos tope, provocando afectaciones en distintos niveles, desde nivel molecular a nivel celular, y posteriormente se pueden convertir estas lesiones o estas alteraciones en cambios estructurales y de función, ¿no? Que va obviamente a afectar la abundancia de la biota marina, tanto en diversidad como en cantidad. Bien, entonces, aquí quiero hablar acerca de la dimensión nano, porque también tenemos la dimensión nano, se rige por cuestiones muy particulares, ¿sí? Y bueno, aquí este es un artículo también muy interesante en donde nos habla de estas nanopartículas metálicas en el ambiente marino, ¿sí? Es un artículo de revisión acerca de los efectos que se tienen en la fauna marina. Y bueno, pues todos los efluentes industriales que ya sabemos que pueden descargar metales pesados en distintas formas, en distintas condiciones, en distintos tamaños, y una de ellas, pues obviamente es en dimensión de nanómetros. Entonces, ¿qué es lo que sucede con estas cuestiones, con estos metales? Pues van a tener procesos de agregación, van a tener procesos también de disolución, es decir, se van a liberar iones metálicos al agua o se van a unir a distintas biomoléculas que pueden entrar a los seres vivos. Entonces, ¿qué es lo que se ha observado o lo que se ha identificado ya de los mecanismos de daño? Pues la generación de especies reactivas de oxígeno en estos seres vivos, la alteración de proteínas implicadas en, obviamente, los procesos de eliminación de los metales, como son las metalotioneínas, y bueno, pues esto llevando a mecanismos de daño como son el daño a proteínas, a lípidos, al DNA, muerte celular y en consecuencia, pues la afectación a los órganos. Y aquí me quiero centrar también en alteraciones bioquímicas, fisiológicas y de comportamiento. Ajá. O sea, estos metales, así como recientemente se han estudiado, ya desde hace algún tiempo, perdón, se han estudiado los efectos que tienen en el sistema nervioso central
más allá de su estructura, en relación a la conducta, ¿sí? La exposición en relación a la conducta, por ejemplo, hago aquí un breve paréntesis, la contaminación atmosférica, que tiene partículas desde ultrafinas, PM2.5, etcétera, con una gran cantidad de metales. Ya existen estudios que manejan grandes cantidades de datos en donde muestran esa correlación en justamente la exposición a estas partículas, a estos componentes, con alteraciones en la conducta en humanos. Y entonces, bueno, dentro de estos mecanismos de daño, pues tenemos aquí la generación de especies reactivas de oxígeno, como ya lo mencionábamos, y este ataque o esta lesión a nivel subcelular, a nivel celular y a nivel orgánico. Y aquí, bueno, en este diagrama del lado derecho, pues tenemos así como que una representación de los grandes modos de daño, de los grandes modos de acción de los metales pesados en su conjunto, pues comparten, sí, aunque tienen diferencias, comparten varios mecanismos en común, como son estas cuestiones de genotoxicidad, muerte celular, son proinflamatorios, etcétera, y todo esto desencadenado por el estrés oxidativo. Y aquí, bueno, pues solamente centrarnos en este punto de que también provocan carcinogénesis, ¿no? Vamos a ver más adelante un cuadro al respecto, ¿no? Entonces, dentro de los efectos en la salud humana de los metales pesados, pues bueno, hay un amplio espectro, ¿sí? Que están en relación al metal y al aparato o sistema o al órgano con el cual están interactuando, que sería el órgano blanco, ¿no? Entonces, comenzamos, por ejemplo, con el plomo, pues obviamente desde anemias, encefalopatías, neuropatías, cromo, pues afectaciones en falla renal aguda, falla renal crónica, lesiones pulmonares, hemorragias, lesiones gastrointestinales. En el caso del mercurio, pues también alteraciones en el sistema nervioso central, la intoxicación aguda, por ejemplo, con vómito, estomatitis, etcétera, ¿no? Exposiciones crónicas son daños al sistema nervioso central. En el caso de cadmio, pues también es un tóxico renal, es un tóxico pulmonar, está muy ya establecida la correlación que existe entre la exposición a cadmio, perdón, y el desarrollo de hipertensión arterial, por ejemplo, en fin, ¿no? Entonces, arsénico, pues desde cáncer, ¿no? Distintos, bueno, cáncer de piel, cáncer de vejiga, alteraciones neurológicas, lesiones a nivel de pulmón, etcétera. Níquel también, que es muy importante. El níquel es un carcinogénico, lo vamos a observar ahorita en las tablas más adelante, y preocupa esta situación del níquel. Al final les diré por qué. La presencia de zinc, que también es un carcinogénico, también que está ya bastante estudiado y establecido, lesiones renales, lesiones prostáticas, etcétera. Bien, entonces aquí llegamos a la famosa tabla de carcinogenicidad que les vengo prometiendo desde hace algunos slides. Y bueno, pues tenemos que esta clasificación se da en 4 grupos, ¿sí? Tomando en consideración, o podrían ser 5, toda vez que el grupo 2 está el grupo 2A y 2B. Y estas categorías, si son carcinogénicos, si son probablemente carcinogénicos o posiblemente carcinogénicos, o aquellos que no son clasificables o probablemente no carcinogénicos, es en función de la evidencia científica que existe, ¿no? Para el grupo 1, pues es que existe evidencia de que son carcinogénicos en humanos, y aquí tenemos al arsénico, al cadmio, cromo, níquel, aluminio, ¿sí? Dentro de los probablemente carcinogénicos, pues tenemos al plomo, los compuestos orgánicos de plomo. ¿Y qué son los probablemente carcinogénicos? Pues que hay evidencia limitada en humanos, pero que sí existe suficiente evidencia en animales. Y los posiblemente carcinogénicos, que la evidencia está limitada tanto en estudios en humanos como en animales. Y bueno, aquí tenemos nuevamente el plomo, el cobalto, que también es relevante, metilmercurio, molibdeno. Y bueno, de ahí pasamos a aquellos que no se les ha identificado, que no son clasificables en cuanto a su carcinogenicidad, donde están el cobre, mercurio, selenio, arsénico, y dentro de aquellos que no son carcinogénicos, ¿no? Probablemente no son carcinogénicos. Ay, perdón.
como son el manganeso, la plata y el zinc. Bien, entonces, pues hasta aquí hemos hecho un recorrido muy rápido acerca de pues, el origen de los metales pesados en el mar. Bueno, primero qué son, de dónde se originan y los efectos que tienen en la salud humana. Pero bueno, pues la situación aquí es que no son los únicos efectos que existen, no es desafortunadamente, los metales pesados pueden actuar de manera sinérgica con otros contaminantes emergentes. Y ojo también con los fenómenos provocados, los cambios físico-químicos y los cambios ambientales provocados por el cambio climático. Entonces, aquí tenemos un estudio. Bueno, primero les resalto que en el océano se encuentra el 80% de los residuos plásticos, ¿sí? De estos, y bueno, este es el resultado, perdón, este trabajo que les estoy presentando es un artículo de revisión también que está publicado recientemente, ahora en el 2021, en donde nos está mostrando las interrelaciones que existen entre los contaminantes, ¿no? Metales pesados y microplásticos, ¿no? Y estas correlaciones o estos análisis de coconcurrencia, entre los procesos de absorción, de toxicidad, de bioacumulación. El problema se agrava cuando tenemos nosotros la dimensión en nanos y nuevamente nanopartículas, tanto de microplásticos como nanomateriales que incluyen metales pesados, ¿no? Bien, y entonces aquí vamos a pasar a algo que es un escenario todavía mucho más complejo, que es un ecosistema inducido o un ecosistema provocado que se llama platisfera. ¿Qué es esto de platisfera? Bueno, pues son estos microecosistemas que se encuentran relacionados con la presencia de los microplásticos en el ambiente marino, en donde juegan muchos componentes, ¿sí? Obviamente el agua de mar, la biota, en este caso hablaremos, por ejemplo, mencionando el plancton y el material particulado suspendido. Entonces, en este microecosistema de la platisfera, existen procesos de movilización de metales, tanto de sorción, es decir, que de los microplásticos se liberen metales hacia el ambiente salino, como de adsorción, es decir, que del ambiente marino lleguen a estas partículas. Pero como son estas platisferas, tienen diámetros pequeñísimos, estamos hablando del orden de micrómetros, etcétera, pues van a ingresar también a los sistemas biológicos, ¿sí? Y con ello arrastran todavía mayores cantidades ingresan metales pesados a estos sistemas. Bueno, pues esta es una representación gráfica de estas platisferas, en donde tenemos el core de microplásticos y tenemos una especie de corona coloide, en donde pueden llegar desde microorganismos, como son bacterias, como son algas, protozoarios, etcétera, y los procesos físico-químicos que se dan en donde, y también algunos de metabolismo por estas mismas bacterias, que llegan los metales pesados y bueno, como son absorbidos e incluso pudieran llegar a ser biotransformados, por ejemplo, aquellos que se metilan, etcétera, y que bueno, todo esto incrementa la biodisponibilidad de los metales pesados, ¿sí? Entonces, bien, de tal forma que, bueno, pues este es un diagrama para tratar de sintetizar cómo pues son finalmente contaminantes emergentes concurrentes, tanto los metales pesados como los microplásticos. Se forman estas estructuras complejas que pueden ser ingeridas y transferidas a través de las redes tróficas y pues finalmente llegar al humano. Entonces, en esta imagen, bueno, pues es también, digamos que esta primera parte ya la hemos comentado, pero ahora me quiero centrar en la parte superior derecha, en donde tenemos aquí el esquema de este pobre pez, ¿sí? En donde observamos nosotros los efectos que está induciendo desde obstrucción a nivel de las branquias. Les anticipo resultados de uno de los proyectos que tenemos aquí en el laboratorio, en donde estamos evaluando justamente la presencia de microplásticos en el tracto intestinal
y a nivel de branquias de distintas especies, y pues para nuestra sorpresa, pues desafortunadamente justamente a nivel de branquias hay una mucho mayor saturación de estas partículas en las distintas especies que estamos evaluando, ¿sí? Alteraciones olfatorias, que por supuesto todos los sentidos en los animales son sustanciales, pero pues el sentido del olfato puede determinar la supervivencia. Disrupciones endocrinas que están asociadas con alteraciones en la fertilidad, por supuesto, y alteraciones obviamente que, bueno, pueden condicionar la supervivencia de la misma especie. Alteraciones en el sistema inmunológico, toxicidad en el hígado, lesiones a nivel muscular, lesiones a nivel de gónada, obviamente lesiones a nivel de tracto gastrointestinal y cardiotoxicidad, ¿no? Y entonces estos efectos están inducidos por estos complejos de tanto metales pesados como microplásticos, ¿sí? Bien, entonces en esta imagen lo que me interesa muchísimo resaltar es cómo los factores abióticos, ¿no? Como vienen siendo el pH, la salinidad, la disposición de oxígeno, la presión de la columna de agua, el tamaño de la partícula, si hay material orgánico o no hay material orgánico adherido, y las mismas propiedades físico-químicas de los metales van a condicionar la biodisponibilidad de estos, ¿de acuerdo? Entonces, todos estos factores. Y en consecuencia, bueno, pues aparte de que en este caso condicionan la biodisponibilidad, bueno, hablemos de la interacción de estos metales, perdón, también van a modificar las particularidades o las condiciones de interacción con las partículas de microplásticos, en donde pueden acelerar los procesos de absorción, de desorción, la sedimentación de las mismas partículas, precipitación, las interacciones electrostáticas, la formación de complejos a través de enlaces, ¿no? Las complexaciones entre metales y microplásticos, y posteriormente, pues obviamente su ingreso a los sistemas biológicos y las alteraciones en los ecosistemas. Y bueno, este es un mapa un tanto, yo espero no se estresen, yo me estresé mucho cuando lo vi, pero bueno, aquí tenemos en gris pues toda lo que es la región continental, y en esto que está marcado en un degradado de distintos tonos que va desde el casi negro o morado hasta estos colores claros, es el estrés por contaminación plástica de los mares, en donde tenemos poco zonas más oscuras, y aquellas que se ven más luminiscentes, más claras, son los sitios que están más estresados en cuanto a la contaminación por plástico. Y vean ustedes, por ejemplo, el mar Mediterráneo, vean ustedes la región de Asia, vean ustedes la parte de Norteamérica, vean, en fin, y las zonas obviamente de nuestros litorales, todos pues marcaditos, bien fluorescentes en relación a la presencia de los microplásticos. Y bueno, ya la importancia de mencionarlo aquí es justamente por esa interacción entre contaminantes que existen entre plásticos y metales pesados. Entonces, bueno, perdón. Ahora vamos a mencionar pues ¿qué pasa con los metales pesados y el cambio climático, ¿no? Y aquí me gustaría primero citar que, bueno, pues las elevadas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, pues una parte de este dióxido de carbono es amortiguado en un momento dado, es captado por el océano. ¿De acuerdo? El océano es un sumidero de dióxido de carbono. Y en el momento en el que se capta o esa captación de dióxido de carbono condiciona también modificaciones en el pH, que podríamos decir, ay, no, pues es que son modificaciones ligeras, sí, pero recordemos que estamos hablando de una dimensión logarítmica, ¿no? Entonces no es tan ligera. Y estas modificaciones en el pH, además, pueden cambiar el potencial redox, obviamente, de los metales, ¿sí? Modificando sus estados de oxidación, y en consecuencia incrementando la biodisponibilidad de los metales pesados.
¿sí? Entonces, el cambio climático, ya sea a través del derretimiento de los glaciares, por ejemplo, a través del derretimiento de lo que es el permafrost. El permafrost es suelo congelado, ¿sí? Y este suelo congelado, que pues geológicamente tiene una edad muy antigua, es muy rico en mercurio, por ejemplo. Entonces, el derretimiento del permafrost y todos estos lixiviados que se generan, pues terminan finalmente en el mar, ¿sí? Erupciones volcánicas, polvo, las ondas de calor, etcétera. Bueno, todos estos son fenómenos que incrementan las concentraciones de metales en la atmósfera y que también pueden incrementar o incrementan las concentraciones de metales en la corteza terrestre y en los mantos oceánicos en el océano. Otra situación también importante que no hemos mencionado son estos fenómenos de los tsunamis, ¿sí? Los tsunamis van a provocar una remoción de las capas profundas del sedimento del fondo marino, que está más enriquecido en metales en algunas zonas, y estos fenómenos también provocan un arrastre y un incremento en la cantidad de metales en las zonas neríticas, como ya mencionábamos, que son aquellas pues en donde está la mayor cantidad de biodiversidad. Entonces, aquí nosotros podemos, en esta imagen, tratamos de resumir o se trata de sintetizar cuáles son las presiones provocadas finalmente por el hombre, ¿sí? Desde las descargas directas, ¿no? Generadas por las actividades antropogénicas hasta aquellas modificaciones en cuanto relacionadas con el cambio climático, que van a terminar en un incremento en la concentración de metales en el océano, ¿no? Y bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, los procesos de resuspensión de sedimento que les mencionaba hace un momento. Entonces, estas modificaciones en la temperatura, en las corrientes y la cinética del océano, en el pH, ¿no? Ya mencionábamos a los sumideros de carbono, pues modifican la biodisponibilidad de los metales pesados, logrando que en ocasiones pues se alcancen o se rebasen por mucho las concentraciones biológicamente relevantes, y con esto pues se induzcan efectos tóxicos en la biota. Bien, entonces, en resumen, pues los puntos que me gustaría resaltar es que, bueno, la actividad antropogénica ha provocado la movilización de metales pesados en la corteza terrestre con impactos que no tenemos todavía idea de las dimensiones que tienen, ¿sí? La plataforma continental, especialmente la zona nerítica, es decir, aquella que es de poca profundidad, dijimos que hasta los 1000 metros de profundidad aproximadamente, es la zona más afectada por las descargas directas. Y justamente esas son las zonas que tienen mayor biodiversidad en el océano. Son las zonas más productivas y con mayor biodiversidad. Por otro lado, los micro y nanoplásticos tienen una interrelación estrecha con la presencia y efectos de los metales pesados en toda la biota, incluyendo, por supuesto, en los humanos. Y bueno, pues el cambio climático es una condición ambiental provocada por la actividad humana, que agrava la contaminación del ecosistema marino por los metales pesados, al provocar justamente estos cambios en la hidrogeoquímica del ecosistema, y con ello pues modificando la biodisponibilidad y en consecuencia la toxicidad, incrementando las posibilidades de alcanzar concentraciones tóxicas. Y bueno, pues algo que es bien importante es que los efectos indirectos de la contaminación por metales pesados no solo ponen en riesgo, y eso ya es mucho decir, no solo ponen en riesgo la salud de la biota en los ecosistemas, la salud obviamente del humano, de los humanos, de manera directa, sino que ponen en riesgo la seguridad alimentaria y, más aún, la vida en el ecosistema terrestre, en todo el planeta. Y bueno, con esto, me gustaría regresar a la necesidad de ese enfoque holístico para abordar las amenazas a la salud en el ecosistema marino.
Espero que haber logrado a lo largo de esta charla resaltar la relevancia de esas intercorrelaciones en la interfaz entre los animales, los humanos y el ambiente. Y bueno, pues me parece que cumple con todas las condiciones del enfoque sistémico, esa interconexión, integración y transdisciplina para que los océanos sean incluidos en un análisis y en un abordaje desde el concepto de una sola salud, que si lo buscamos no hay suficiente, me parece que si hay ese abordaje, está todavía muy frágil esa perspectiva de entender la relevancia de la salud de los océanos como parte fundamental de la vida en el planeta y por supuesto dentro de ella la de los seres humanos. Y bueno, esta es una diapositiva donde les quiero presentar el de la izquierda, es un artículo que fue publicado en 1976, es decir, hace casi 50 años en Environmental Health Perspective, en donde es de los primeros trabajos en los que se trataba de la presencia, los posibles efectos fisiológicos y tóxicos de los metales pesados. Hay un panel de metales pesados en la biota marina, ¿sí? Es decir, hace 50 años. Y esta fotografía, que es apenas del año 2019, bueno, 6 años atrás, en las costas escocesas, en donde pues se encontraron esta familia, estos individuos conocidas como ballenas piloto. En realidad son del género de los delfines, sí, son especies de delfines, de la familia de los delfines, perdón. Y pues cuando se hicieron análisis toxicológicos en estos organismos, pues se encontraron cantidades tremendas de distintos metales pesados. Entonces, esta imagen lo que busca es hacer un llamado a la atención, a la reflexión acerca de la importancia de ocuparnos de los problemas a tiempo, porque las consecuencias, como mencionábamos a lo largo de la charla, pueden ser inimaginables. Y bueno, pues únicamente a manera de comercial, ya casi para culminar el trabajo, estos son algunos cuantos de los artículos en donde nosotros hemos trabajado básicamente en temas de bioacumulación y biomagnificación de metales pesados en la península de Baja California, tanto en la zona del Golfo de California como del lado del Pacífico. Esa es nuestra zona de estudio y varias de las fotografías que ustedes tuvieron de fondo en esta presentación son justamente de esa zona. Y bueno, pues estamos comenzando con abordar también los microplásticos como otros contaminantes emergentes. Y bueno, pues por mi parte es todo. Yo espero que surjan muchas preguntas y muchos comentarios. Este es parte del equipo de trabajo. Yo quiero mencionar que tengo la gran fortuna de colaborar con el doctor Felipe Galván Magaña, que es un profesor del Politécnico top en el área de lasmobranquios en los estudios. Él es biólogo marino y su área de especialidad son los tiburones, las rayas que pertenecen a los elasmobranquios. Y bueno, pues también con un geólogo marino que es el doctor Jonathan Mutuswami Poniar, de donde, bueno, pues ahora en mi parte, con mi componente de médico y toxicológico, pues me han ayudado mucho a tener la perspectiva para el trabajo que realizamos y pues dentro de este trabajo, esta charla. Y por supuesto, nuestros estudiantes del laboratorio, me faltan fotografías, aquí solamente están algunas, y pues muchísimas gracias. Y por mi parte es todo, y estoy abierta a sus comentarios y a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora Laura. Esto ha sido muy, muy interesante. Tiene una colección de verdad que muy, muy completa de toda la información. Y sí, vaya que tenemos que prestar atención a estos ecosistemas marinos por todas estas relaciones y vaya que también tenemos que tenerlo, pues sí, muy, muy contemplado en estos trabajos y en este concepto de una sola salud. Y pues sí, nos gustaría ver si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario. Todavía podemos estar algunos minutos aquí para
tener algún intercambio. Si alguien tiene algún comentario, por favor, pueden levantar la mano o abrir su micrófono, creo que también se puede. Sí, por favor. Brandon, hola. Hola, buenas tardes. Me presento, soy Brandon Ulises, y tengo una duda sobre esta parte de la bioacumulación. Prácticamente por lo que comenta, ¿cómo usted considera que esto afectaría más que nada relacionado al proyecto Saguaro, ¿no? Ya que pues prácticamente es un proyecto de gas fósil que pretende atravesar toda la península de Baja California. Y pues precisamente por este tema de la bioacumulación, yo lo veo por la cuestión de las cooperativas pesqueras que hay en esa región, ¿no? Al parecer, pues Sinaloa y Sonora son un centro importante de la pesca en México y en donde se concentra gran parte de las cooperativas pesqueras del país y pues esta parte de acumulación, ahí yo ya empiezo a ver temas de pues exactamente de salud planetaria y, bueno, salud pública, que actualmente ya se conoce como salud planetaria y pues prácticamente cómo ello afectaría a las comunidades de la zona, ¿no? Claro. Gracias. Sí, muchas gracias. Bueno, definitivamente, bueno, algo que es muy importante es que se tome la escucha de los expertos, de la comunidad científica antes de detonar proyectos. Hay, como este proyecto que mencionas, el de Saguaro, hay otro que también es muy alarmante, que es el tema, por ejemplo, de la explotación de los recursos mineros en el fondo marino, ¿no? Entonces, intencionalmente por ahí dejé abiertas algunas cosas para si se da la oportunidad de profundizar. Sí, definitivamente hay muchas cuestiones, digo, los seres humanos con la finalidad de subsanar nuestras necesidades, pues buscamos ideas que de repente parecen ser o suenan la gran solución a problemas, ¿no? Por ejemplo, en el caso del tema energético. Tanto, bueno, hablando, por ejemplo, de este proyecto, u otros, como vienen siendo, por ejemplo, la instalación de algunos dispositivos, obviamente, de gran tamaño para aprovechar la energía cinética de las corrientes oceánicas. Entonces, y mencionamos, por ejemplo, hace un momento que la energía cinética es sustancial en términos de la biodiversidad, ¿no? Y de cómo preservar esa biodiversidad. Entonces, es una situación realmente muy compleja porque los impactos, las evaluaciones de los impactos ambientales me parece que quedan muy limitadas en función de la dimensión de las variables que tienen que tomar en cuenta para poder valorar la viabilidad de los proyectos. Entonces, sí, definitivamente me parece que se debería abrir más los ojos y se debería abrir más los oídos antes de iniciar proyectos como como el de Saguaro y como el de la explotación de fondos marinos. Y sí, por supuesto que tiene mucha relación con o sea, si tú incrementas las concentraciones de cualquier contaminante, pues obviamente si ya de por sí se bioacumula, ¿no? Si ya de por sí se biomagnifica, pues las concentraciones que van a bioacumularse y a biomagnificarse en el individuo o en las redes tróficas obviamente son mayores. Pero además los organismos o sea, no lo van a soportar, muchos de ellos no lo van a soportar. Vamos a llegar a niveles, o se puede llegar a niveles de toxicidad en donde la viabilidad de ese mismo individuo pues se interrumpa, ¿no? No puede continuar, o si continúa viviendo, pues cuáles van a ser en este caso las alteraciones que tiene este organismo que pueden ser heredadas, ¿no? Por ejemplo, hablando inclusive ya de cambios epigenéticos que se han estudiado y se han demostrado y se han descrito para varios procesos en los humanos, pero también los organismos marinos y otros organismos terrestres, pues estamos sujetos a estas mismas leyes, ¿no? Entonces, son de las cuestiones que no debemos obviar, ¿no? Gracias, Brandon, por tu pregunta. Sí. Nos mandan un mensaje. Carlos no tiene micrófono, si quiere
Entonces, bueno, por si no tiene micrófono, leemos su mensaje. Hola, quiero felicitar a la doctora Laura, muy clara su exposición. Mi pregunta, es la siguiente. ¿Qué se está haciendo en México en el tema para regular el fracking por las fugas de metano? Gracias. Bien, gracias. Carlos, no podría contestarte, no estoy muy relacionada con el tema de las actividades en términos de legislación que se estén haciendo para la regulación del fracking, pero me lo quedo de tarea para futuros momentos. No tengo elementos, no podría contestarte la pregunta, perdón. Sí, nos queda como tarea porque es un tema importante que justo sí tendríamos que retomar. Entonces, bueno, podemos Ujú, hacer lo posible claro. por encontrar Ujú, algunos expertos en este tema para organizar igual algún seminario. ujú. Entonces, ahí aprovechando el comercial, les dejamos la liga para que se registren a esta red de especies y nos sigan en las redes sociales y pues así puedan enterarse cuando logremos organizar un seminario para ese tema que claro que es muy Claro. importante. Gracias. ¿Alguna otra duda o algún comentario? Si no hay comentarios, perdón, Brandon, ajá. Ajá, Brandon, sí. Disculpen, dos puntos ahorita. Desde la academia o desde su centro de investigación donde se encuentra, ¿han hecho un postulado ante el proyecto Saguaro y esta situación? Al menos desde lo académico, no sé, han tenido algún cabildo ¿cómo se llama? Con gobierno de Baja California, el gobierno de Baja California o algo así. Y, donde pues muestren su inconformidad ante dicho proceso. Y segunda, ¿crees que podrías abondar un poco más en esta parte de la parte de energética mediante la cinética de las olas marinas? Es que pues precisamente hasta donde yo sabía todavía era como que experimental esos proyectos, pero no sabía que ya existían como que intentos o reales de que ya se estuviera aplicando la energía mareomotriz para producción de energía eléctrica. Bien, gracias. Bueno, voy primero con el primer componente. Voy con el primer componente. Mira, no en términos de un pronunciamiento, lo que se ha hecho desde la academia y en particular, por ejemplo, con las instituciones que yo colaboro con el CICIMAR, por ejemplo, que es un centro de investigación, el Centro de Investigación en Ciencias Marinas. Si yo estoy en el CIEMAT, que es un centro en medio ambiente, aquí en la Ciudad de México, pero el CICIMAR se encuentra justamente en Baja California, en Bahía de la Paz. Y bueno, desde CICIMAR, pues sí se busca una escucha desde la parte académica, no propiamente como una situación de una manifestación en contra de, sino aportar argumentos en términos de lo importante de la consideración y las consideraciones para ejecuciones de proyectos de esa magnitud. Sí, y bueno, debo decirlo que en ocasiones son consultas que están, que son buscadas intencionalmente, ya sea por incluso organizaciones no gubernamentales, no agrupaciones de la sociedad civil que hacen estos pronunciamientos o bien por parte del mismo sector gobierno. Entonces, esa es la forma en la que en la academia, desde este centro de investigación, pues nos hemos acompañado. Ahora, lo que te mencionaba, no es que en este momento ya se esté aprovechando la energía cinética del océano, es que las investigaciones y los proyectos de innovación, etcétera, están yendo en esa dirección. Y es bien importante, mire, ¿por qué quiero llamar la atención al respecto? Hace décadas, sí, existía una necesidad imperiosa de encontrar materiales sintéticos que reemplazaran el uso de otros materiales orgánicos, ¿sí? Que en un momento dado pues se consideraba o se consideró y quizá muy justificado que ponían en riesgo especies o ponían en riesgo inclusive ecosistemas. Y aquí voy a hablar, por ejemplo, de los polímeros plásticos, ¿de acuerdo? En donde se dio esta innovación
muy acertada para algunas áreas. En este momento no podríamos hablar nosotros de la aeronáutica, no podríamos pensar la medicina, ¿no? Con los dispositivos médicos y todo lo que se requiere si no se tuvieran este tipo de elementos. Pero de la misma manera, en este contexto de innovación y de grandes ideas, pues ahora para la preservación de alimentos, para el transporte de alimentos, para el agua embotellada, etcétera, y tenemos más del 50% de los plásticos que existen en el planeta como residuo que son provocados justamente por este tipo de polímeros. Entonces, que son plásticos de un solo uso. Entonces, en ese sentido es cuando me refiero a que tenemos que pensar y repensar y volver a analizar y estudiar lo que se llama o analizar lo que se llama ciclo de vida, ¿sí? Porque de lo contrario llegamos hasta una parte del proceso y no culminamos de evaluar cuáles son las consecuencias del siguiente y del siguiente y del siguiente paso. Y en este sentido, quiero mencionarles, bueno, dentro de lo que me hicieron favor de mencionar en la introducción de la plática, es, por ejemplo, mi participación como asesor, experto en toxicología en lo que es la Autoridad Internacional de Fondos Marinos, que es el organismo internacional, intergubernamental que regula la explotación minera en el fondo del mar. ¿Sí? Y nosotros, y yo les decía hace un ratito, ¿no? Ojo, ahí tenemos níquel, que es carcinogénico, tenemos cobalto, tenemos, en fin, ¿sí? ¿Qué es lo que y vean ustedes ahora, cómo se ha destacado, cómo se ha puesto en el centro, quizá no lo suficiente, pero se está mencionando mucho la intención de la explotación de estos recursos mineros en el fondo del mar, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? O sea, en el fondo marino hay estimaciones que dicen que las cantidades de metales de alto valor, ¿sí? Son muchísimo mayores en el fondo del mar que en la corteza terrestre. Pero ¿a qué costo esa explotación? ¿Sí? ¿Cuáles son los impactos ambientales que tendremos en la redistribución de estos metales? ¿Cuáles son los impactos que se pueden tener en la afectación directamente en la biota? O sea, hay quienes de repente dicen, bueno, es que afectan a las algas. ¿Y a quién le importan las algas? Bueno, pues las algas deberían de importarnos a todos los que respiramos, es decir, a todo el mundo, ¿sí? Finalmente estamos hablando de que son, más allá de que si comes o no comes un producto del mar, ¿me explicó? O sea, estamos hablando es un sistema complejo, es un ecosistema complejo que necesita obviamente cualquier acción, cualquier intervención, un análisis desde la perspectiva de sistemas complejos, y el abordaje de una sola salud es un abordaje desde sistemas complejos. ¿Sí? Muchas gracias. Tenemos una pregunta de Crescencio que nos dice, buenas tardes. Me gustaría preguntar sobre el tema de la salmuera tóxica en países que obtienen agua potable del mar, como los países árabes. ¿Qué tanta contaminación se tiene al respecto? Y, bueno, pues los impactos son tremendos. Ya comentábamos hace un momento acerca de la importancia de los factores abióticos, como es la salinidad, ¿sí? Y además estos cambios en la salinidad, ¿sí? Que no es únicamente sal, digo, ya eso es muchísimo, es un impacto ecológico severo, pero no es lo único. También lleva arrastre de metales y lleva arrastre de otros contaminantes. O sea, hay una concentración tremenda de todos estos elementos. Y entonces, veamos, regresémonos a la definición básica de contaminación, ¿no? ¿Qué es un contaminante, no? Finalmente, puede ser que es la presencia de una sustancia, de un compuesto, de un elemento que puede ser que ya exista incluso, pero está rebasando los niveles en los que ambientalmente se encuentra. Ajá. Entonces, nosotros le estamos regresando al mar lo que el mar tenía, ¿no? Con estas salmueras. Bueno, agregado con los residuos o los desgastes de los procesos industriales que se lleven a cabo para, obviamente, estos procesos de desalinización, ¿no? Entonces, cuando se regresan al mar, pues no solamente es la hiperconcentración, que eso ya en sí es una contaminación. Entonces, sí, por supuesto que se tienen impactos muy severos, o sea, basta con revisar lo que sucede con la biota en las zonas
de las salinas, que inclusive pueden ser observadas satelitalmente, ¿no? En estos análisis de imágenes se puede observar cómo cambia de inmediato el ecosistema en los sitios puntuales de descarga de las salinas. Sí, sí, entonces tampoco es que sea esa la mejor opción para obtener agua potable, aunque se está convirtiendo en una de las opciones. Sí, ¿algún otro comentario, pregunta? Sí, María Sí, yo José, por tengo favor. una pregunta. Muchas gracias, Sí. doctora. Estuvo súper interesante. Un montón de Gracias. información, la verdad. Yo quería saber si hay experiencias, supongo que en México al menos no he escuchado yo, no sé si haya otros datos, o en otros países si hay como algún sistema de vigilancia o monitoreo de las concentraciones de estos metales, como ya establecidos, o Sí. como por parte del gobierno que establezcan estos sistemas. Sí, sí los hay, de hecho, sí los hay, sí hay sistemas de monitoreo. De hecho, hubiera sido muy bueno ponerles algunas imágenes al respecto. Hay algunos esfuerzos intergubernamentales en donde han establecido redes de monitoreo. Desafortunadamente son insuficientes, todavía son insuficientes. Y bueno, muchas de estas redes de monitoreo o algunas de estas redes de monitoreo que todavía no solo son insuficientes en cantidad, sino en alcance, ¿de acuerdo? En nivel de profundidad. Pero muchas de estas redes de monitoreo se han establecido recientemente justamente por la intención de la explotación de estos recursos mineros en el fondo del mar, ¿no? Entonces, en donde pues se está tratando de identificar una línea basal a partir de la cual se puedan pues ver los impactos que se tienen todavía a nivel piloto de las actividades mineras, ¿no? Incluso hablando a nivel exploratorio, ¿no? Todavía a nivel experimental. Todavía no al menos formalmente o que yo sepa, con fines de explotación comercial, ¿no? Entonces, más como desde, o sea, no tanto desde la perspectiva de protección, sino como para poder llevar a cabo estas actividades, ¿no? Sí, desafortunadamente. Pero bueno, dentro de las cosas que, bueno, ahora hace un momento me quejaba un poco de la innovación cuando no se piensa bien el ciclo de vida, ¿no? Pero bueno, ahora quiero mencionarles algunas otras cuestiones de innovación que pueden ser una buena esperanza para el problema, ¿no? Para el abordaje del problema. Y dentro de ellos, por ejemplo, hay una empresa europea que está sacando unos sensores que son muy pequeñitos, son como de unos 3 centímetros, 4 centímetros, que son monitores en tiempo real de metales pesados, un panel amplio de metales, bueno, de elementos, no solamente metales pesados, de otros elementos y de algunas cuestiones físico-químicas del mar, ¿no? Para tener en consideración, por ejemplo, términos de salinidad. Entonces, son de las cuestiones que están ahorita surgiendo y que pudieran ser utilizados incluso con fines de trabajos de investigación que en algún momento soporten inclusive el diseño o la orienten el diseño de alguna política pública en términos de monitoreo con fines justamente de salud y de conservación. Muy bien, Muchas no sé si te gracias. contesté, María José. No, sí, muchas gracias. Muchas Muy gracias. bien. ¿Alguien más? Aprovechen. Sí, adelante. Me encanta el diálogo, así que abramos el diálogo. Sí, exactamente. Bueno, pero creo que ya no veo manitas ni comentarios. Pues bueno, entonces, no, sí, Brandon, muy bien, Brandon. Platícanos o coméntanos alguna cosa más, por favor, adelante. Hola, perdón, apenas estoy viendo que es igual del poli usted. Sí, así es. Una pregunta, por lo que estoy viendo, ¿qué tanto había, bueno, qué tan constituida está una línea de investigación de salud planetaria dentro del CIEMAT? Yo soy Dupibi, soy ingeniero farmacéutico en proceso y pues me interesa mucho esa área de salud planetaria. Ya, como línea de investigación en el CIEMAT, no. La salud planetaria, una sola salud,
son abordajes que requieren sí la colaboración de grupos numerosos en tamaño y en fuerza. Entonces, de hecho, me parece que es una de las cuestiones que como institución es una asignatura pendiente, ¿no? Dentro de la institución. Yo no identifico muchos grupos en las distintas instituciones todavía en México. Hay apenas pequeños inicios, pequeños esfuerzos. Hay un grupo de la Universidad Nacional Autónoma de México que de hecho establecieron un observatorio con el enfoque de una sola salud en Mérida hace algunos pocos años. Y este enfoque está orientado a enfermedades transmitidas por vectores, a zoonosis, etcétera, no tan perfilada, bueno, digamos, el enfoque está restringido ahí, ¿no? Faltaría como apuntar todavía. Y la UNAM, bueno, ahí está trabajando con la UADY y con otras instituciones educativas. En el Politécnico me parece que es una asignatura que tenemos pendiente. Bueno, yo hace poco les comentaba a mis estudiantes y a algunos colegas, les decía, es que yo ya voy a cambiar mi línea de investigación porque tenemos metales pesados y tenemos microplásticos y pues ya nos vamos a ir un poco a salud ambiental, ¿no? Entonces, pero espero que como esfuerzos de salud ambiental nos podamos sumar con otros grupos y fortalecer una línea de investigación en términos de una sola salud. Y están justo muy invitadas a esta red porque esa es la intención, ¿no? Aquí estamos precisamente tratando de colaborar y de unir esfuerzos, tanto de diferentes instituciones, diferentes sectores, ¿no? En esta red especies, ¿no? Que justo lo que queremos hacer son estas evaluaciones en salud planetaria y reconociendo también precisamente las sindemias, ¿no? Porque estamos reconociendo que tenemos toda una serie de factores, ¿no? De riesgo y determinantes que están pues interactuando, ¿no? Al mismo tiempo. Y pues en esta red es lo que pretendemos, que podamos tener estos espacios de intercambio para que pues se amplifique también, ¿no? El trabajo que a lo mejor pues hacemos por separado en cada uno de nuestros lugares y que pues al menos sí vayamos teniendo estas oportunidades, ¿no? De buscar esa colaboración. Entonces, pues Laura muy invitada, Brandon muy invitado Gracias, claro que sí. y todos y todas muy invitados, que eso es justo pues lo que pretendemos acá. Entonces, ahí les dejamos las ligas. También tenemos el correo o ahí en las redes sociales nos pueden igual dejar un mensaje de cómo le hago para contactarlos o para registrarme. Y pues esa es la intención. Nos hemos estado organizando por estos nodos que mencionaba yo al principio, pero bueno, claramente pues estamos viendo, ¿no? Cómo interactúan. O sea, no podemos ya tratar de ver un problema solo desde una perspectiva porque pues estamos viendo cómo tenemos desde el cambio climático, biodiversidad, toda la contaminación y todo se relaciona también con agua y bueno, etcétera, ¿no? Entonces, y estamos también tratando de trabajar justo bajo estos enfoques integrales como es una sola salud. Yo acepto la invitación de facto ya. Muy bien, le Me sumo. mandamos directo exactamente Gracias. la liga y pues muchas gracias por haber participado. Esto fue muy interesante, pues justo, ¿no? Ver toda esta perspectiva desde el ecosistema marino que súper importante y creo que nos estamos ahora sí que tardando ¿no? En darle como esta gran importancia y este gran cuidado que requiere, ¿sí? ¿Tenemos por ahí algún otro comentario? Sí, esta reunión se graba y se sube en algunos días, nos podemos tardar una semana o algo así. Y justo ahí en las ligas está nuestro canal de YouTube y ahí es donde estamos subiendo justo estos seminarios conversatorios
pues para que queden y los puedan revisar posteriormente. Entonces sí, Brandon, y muy invitado también ahí por ahí anda la liga para poderse registrar y pues sí, con todo gusto queremos pues eso, abrir este espacio para poder colaborar y estar intercambiando todo esta información y también buscar, obviamente, pues algunas cosas que podamos hacer para solucionar estas crisis interconectadas. Así es. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Ha sido muy interesante este seminario. Y pues nos seguiremos viendo. Tenemos algunos otros eventos justo de plásticos y también de algunos otros temas. Entonces síganos en las redes sociales para que se vayan enterando de todos estos eventos y pues busquemos todos los espacios que podamos para ir colaborando. Gracias. Gracias. Hasta luego. Bye, Muchas bye. gracias. Bye. Adiós. Hasta luego.